dice que tenemos que ser como niños, no niños, ¿sí? Entonces, bueno, como niños en su sencillez, en su humildad, en su inocencia, ¿sí? No en su inmadurez, ¿sí? A lo largo de la palabra del Señor nos enseña que debemos madurar y crecer en Él. Así que qué hermoso que cada uno de los chicos hayan podido disfrutar este día y que se llame Día del Niño otra vez, ¿no? Es medio complicado. Ayer les compartí a los niños un testimonio con una muestra de una evidencia de mi niñez, porque en verdad cuando niño tenía muchos temores y mis padres me enseñaron primeramente un salmo, un versículo, un salmo, el Salmo 4:8, y bueno, me enseñaron que tenía que orar antes de irme a dormir para que no tuviera pesadillas y demás. Y ahí aprendí, hermano, que Dios es nuestro refugio, que Él sí nos escucha, que aun cuando somos niños le creemos y activamos su palabra en nuestro corazón, funciona. Así que cuando le cantamos que Él es grande, que Él es nuestro refugio, en verdad en Él nos podemos refugiar ante cualquier dificultad. Recordemos que los primeros cristianos fueron perseguidos, fueron encarcelados, recibieron la muerte, fueron torturados, recibieron injusticia por causa de Jesús, y prevalecieron y se mantuvieron, ¿sí? Hay veces que nosotros por cuestiones muy pequeñas dejamos de darle al Señor lo que Él le merece, lo que Él es digno de recibir. Entonces tenemos que enfocarnos en Él y reconocer que sí, Él es nuestro refugio, y refugiarnos siempre en Él, porque en Él vamos a encontrar sustento, vamos a encontrar fortaleza para cada una de nuestras vidas. Amén. No están los niños acá, así que cuando ustedes le vean a sus hijos, si no fue ayer que estuvieron aquí, que hayan tenido y que tengan un feliz día. Amén. Y ahora quiero compartir con ustedes un mensaje que vamos a leer Evangelio según San Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 13 al versículo 16. Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16 vamos a leer, y lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Amén. ¿Lo tienen? Amén. Muy bien, dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Amén. Invito a que oremos. Señor amado, en esta tarde te damos gracias por la bendición que tenemos, primeramente de ser hijos tuyos, Señor, que es una honra, un privilegio que viene por tu gracia, Señor, porque ninguno teníamos los méritos para que lo mereciéramos, Señor. Pero fue el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz y el poder creer en Él, Señor, y recibirlo en nuestros corazones, lo que nos dio acceso, Señor, a esa potestad, a esa autoridad de ser llamados tus hijos, Señor, la cual es tan importante y es algo que nos llena de honra, Señor. Gracias por haber puesto tu mirada en nosotros, gente que no lo merecíamos, Señor, pero haber pensado y haber planificado, haber tenido, Señor, pensamientos buenos para con nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo en el que podemos reunirnos,
por cómo tú te mueves, Señor, en medio de la alabanza y de la exaltación a tu nombre. Señor, gracias porque desde el comienzo, Señor, de la historia bíblica encontramos, Señor, gozo, alabanza delante de tu presencia. Y cuando terminamos, Señor, la historia bíblica con las cosas que han de suceder, también, Señor, terminamos con música, con instrumentos, con voces, Señor, que exaltan y adoran al que es santo, santo y santo. Por eso, Señor, en esta hora, qué privilegio que tenemos de poder hacerlo, Señor, y habernos despojado de todas las cuestiones personales, de todo lo humano, de todas las cuestiones de la carne, Señor, para enfocarnos solamente en ti y decirte tantas cosas lindas, Señor, pero terminamos reconociendo que tú eres, Señor, grande, que tú eres realmente lo más maravilloso que tenemos en nuestras vidas, el tesoro, Señor, más importante. Por eso, Señor, en esta hora te agradecemos por este tiempo y porque hemos podido hacerlo con libertad, Señor. No solamente porque podemos hacerlo a puertas abiertas o con la libertad que nos da en nuestra nación, pero también con una libertad que viene de adentro, Señor, porque tu palabra nos enseña que el conocer la verdad, conocer a Cristo y lo que Él ha enseñado, nos trae libertad en nuestros corazones, Señor. Una verdadera libertad. No la que funciona en lo externo, sino la que comienza en nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor, por esa libertad. Hemos declarado en un comienzo que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres, y esta es una realidad que nos toca, Señor, disfrutar en este tiempo. Bendito Padre, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo en el que hemos podido leerla y ahora, Señor, meditar en ella. Te ruego, Señor, que sea tu poder, tu presencia, alumbrando, Señor, los ojos de nuestro entendimiento, tu Espíritu Santo obrando en cada corazón, Señor, y aún en mi vida, para que podamos alcanzar, comprender lo que tú nos quieres decir en este día, Señor, y atesorarlo en nuestros corazones como la palabra que viene de ti, Señor, como un mensaje tuyo, Señor, para que podamos, Señor, realizar los ajustes o profundizar aquello que tengamos que profundizar en nuestros corazones, de manera que podamos agradarte a ti y darte la gloria en todo lo que hacemos. Oramos, Señor, por los niños que van a recibir la enseñanza y también van a estar festejando su día, Señor. Cuán importantes, Señor, han sido siempre los niños para ti. De tal manera, Señor, que tú decidiste enviar a tu Hijo Jesucristo como un niño, Señor, como un bebé que nació en un lugar ahí aislado, alejado, apartado, pero con tanta dignidad, Señor. Siempre, Señor, poniéndoles en el lugar apropiado, porque aún dijiste que de la boca de ellos perfeccionaste la alabanza, Señor. Gracias, Señor, por sus vidas. Bendícelos grandemente. Líbralos, Señor, de toda mala influencia, Señor, que en estos tiempos son tan comunes, Señor. No solamente hablando de redes, porque tal vez muchos de ellos ni las frecuenten, pero sí, Señor, a través de enseñanza y de mensajes que se transmiten permanentemente, Señor, y que no son los correctos. Guárdales, Señor, para que lo que aprendan de tu palabra, Señor, sea lo que esté determinando sus convicciones, Señor, a la medida que crecen. Bendícelos, Señor, bendice las maestras en esta tarde y les encomendamos a ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 se denomina el Sermón del Monte, el Sermón de la Montaña. Y en el versículo 1 dice que ahí había una multitud, pero dentro de esa multitud estaban sus discípulos. Y era el enfoque que tenía Jesús, porque Él les quiso siempre transmitir cuáles son los principios, el estilo de vida en el reino de Dios, ¿sí? Entonces empezó siempre hablando del reino de los cielos se ha acercado, arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado, y empezó hablando de las bienaventuranzas, o sea, algo muy
chocante o impactante para ese entonces, porque bienaventurado habla de una persona extremadamente feliz, dichosa, bendecida. Y habla ahí que esas personas son los mansos, los pobres de espíritu, los perseguidos por causa de la justicia, los misericordiosos. Era un mensaje que chocaba con el mensaje que se escuchaba seguramente en esa temporada, y cuanto más en nuestra temporada, ¿no? Entonces Jesús le está diciendo a los discípulos: ustedes, esta es la forma en la que tienen que conducirse en el reino de Dios. Entonces habla de un montón, habla de la ley, de la ira, del divorcio, del amor hacia los enemigos, de las ofrendas, de la oración, del ayuno, etcétera, etcétera. Y después que habla de las bienaventuranzas, como que de repente salta este tema: vosotros sois la sal de la tierra. Y en el original, en el griego, literalmente está diciendo ustedes son. O sea, no le está diciendo ustedes procuren ser, intenten, hagan el esfuerzo. No, ustedes son la sal. Y después más abajo leímos que les dijo: ustedes son la luz del mundo. Entonces esto es interesante, porque nosotros sabemos que la sal y la luz son elementos que tienen influencia, ¿sí? Jesús siempre usaba ejemplos de lo natural para explicar verdades espirituales, de manera que lo pudieran recordar siempre y les fuera sencillo de recordar. Pero estas sencillas palabras nos hacen ver, hermanos, que la identidad precede a la misión. La identidad está antes de poder ser la influencia que Él dice que somos. Ustedes son. Y por lo tanto, como son, ustedes son esa influencia, como lo es la sal. Y bueno, porque hoy tenemos más luz, sabemos que el Señor ya hizo la obra, ya la iglesia ha comenzado a funcionar a partir del Pentecostés. Entonces, todos aquellos que han nacido de nuevo, que han tenido un encuentro personal con Cristo, han recibido una nueva identidad. ¿Sí o no? ¿No dice la palabra nueva criatura son? Nueva criatura. Y eso implica una nueva identidad en Cristo. Pero, ¿por qué la compara? ¿Por qué esa nueva identidad tiene un efecto como la sal? Porque la sal, de todas las propiedades que tiene, ¿sí? Una propiedad importante es un elemento que preserva, ¿sí? En esa época y en muchas épocas posteriores, hasta la modernidad, no habían refrigeradores, no habían heladeras. Entonces la forma de conservar los alimentos, especialmente lo que era la carne, era con la sal. O sea que la sal evitaba que los alimentos se corrompieran. Entonces, lo que está diciendo aquí: ustedes son como la sal. Ya son así. Son gente que no van a evitar, porque bíblicamente sabemos que la iglesia no va a evitar la corrupción que hay en el mundo, pero sí va a preservar para que no avance más, para que frene, para que no lo haga ilimitadamente. ¿Amén? Sí, pero tanto, y sí, porque si nosotros funcionamos correctamente en el hogar, en la familia, en el trabajo y demás, somos gente que muchas veces frenamos malas conversaciones, frenamos malas actitudes, frenamos ocasiones de injusticia. ¿Amén? También la sal es un elemento que da sabor. ¿A cuántos les gusta la sal? ¿Y cuántos tienen problemas con el exceso de sal? ¿Cuántos toman
alguna pastilla para controlar. Bueno, es todo un peligro. Nosotros somos muy saladores, ¿sí? Como comemos mucha carne, nos gusta poner la sal. Y la sal da sabor. ¿Por qué? Porque al estar en contacto con los alimentos le cambia el sabor. Es increíble, no es tanta cantidad, pero tiene que estar en contacto. Usted puede tener un guiso. ¿A cuánto le gusta el guiso? A mí me gustan los guisos. ¿Para qué le falta un poco de sal? Usted lo pone arriba y va a quedar salado lo de arriba. Tiene que mezclarlo ¿no es cierto? Bueno, ese efecto que produce la sal de dar sabor es el efecto que el cristiano puede dar, ¿sí? Con su conducta, con su honestidad, con su amor, con su actitud servicial, con su veracidad, etcétera, etcétera. Y algo que se destaca en la sal, que es un elemento diferente sobre lo que se actúa, ¿sí? O sea, es totalmente diferente a la carne, a la verdura, a los cereales. Es totalmente diferente, ¿sí? Fíjese que hasta en los chocolates se echa sal. Te vean los ingredientes y tiene un poco de sal. Quizás en 2 toneladas de chocolate tendrá 2 kilos de sal, es muy poquito, pero hace matar la acidez, ¿sí? Pero tiene un efecto, tan poquito, tiene un efecto. Entonces, y justamente da lo que estaban escuchando ahí, sí, la sal, y con poquito podemos dar buen sabor, ¿sí, no? Porque los creyentes, en relación a la población, a veces somos los menos, pero es suficiente, hermano, porque podemos manifestar que somos diferentes. Porque si la sal es un elemento diferente con lo que se mezcla, es porque mantiene su cualidad. Entonces el creyente, cuando dice ahí que somos sal, es alguien que no se corrompe, alguien que no pierde sus cualidades, no pierde la obra que Dios ha hecho, la nueva criatura. No se mezcla, no empieza a parecerse a los otros elementos, de manera que no se puede identificar entre la sal y lo demás, ¿sí? Entonces dice, pero si la sal se desvaneciere, parece que mucha de la sal que se usaba en ese entonces venía del Mar Muerto, y era una sal que tenía otras sustancias mezcladas, y a veces se producía un efecto de disolución, y visualmente estaban los granos, los cristales, parecían sal, pero ya no funcionaba, ya no preservaba, ya no daba sabor, ya se había transformado en la otra sustancia que venía mezclada, y por eso dice, no sirve más para nada. O sea, no hay nada que reemplace la sal. ¿O hay algo que reemplace la sal? Y la sal marina, pero sigue siendo sal. Cloruro de sodio de otra forma en la que se genera o se obtiene, pero no hay nada, no sirve más para nada. Y dice, sino para ser echada afuera. Bueno, la sal que perdía, que se desvanecía, era tirada afuera de la ciudad, porque ya se veía como sal, pero no provocaba efecto. Y eso ya por los hombres, porque en general se tiraba al lado de los caminos, de manera que no crecieran yuyos en los caminos, y era pisado. Entonces esto habla, hermano, de que como somos sal, y como preservamos, y como damos sabor, y como nos debemos mantener diferente al resto de las personas, no para compararnos, sino por la obra que Cristo ha hecho y está haciendo en nuestros corazones. Si nos desvanecemos, hermano, nos van a pisotear, no vamos a tener el efecto que el Señor dice que debemos tener. Se van a reír, míralo el cristiano. ¿Está bien?
Entonces, esto es lo que, por un lado, el Señor hablaba de la sal. Y después dice, vosotros sois. Entonces, ustedes son la luz del mundo. Y sigue diciendo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Es evidente. Uno cuando viene de Mendoza, por ejemplo, y llega a Alto Pencoso, ya se ve la ciudad, porque San Luis está en un lugar alto, está al pie de la sierra, ¿sí? A continuación de las sierras. Entonces, la ciudad de Jerusalén estaba asentada sobre un monte, está en la altura, por eso siempre habla de subir o de bajar, subir hacia Jerusalén o bajar de Jerusalén. Y dice, tampoco se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Un almud es una medida de capacidad con lo que se medían los granos, ¿sí? Entonces, tal vez lo que está diciendo es el recipiente que medía cantidades. No se prende una luz y se pone arriba de eso, se tapa, sino que se pone ¿a dónde? Sobre el candelero. El candelero, el que portaba el farol, el candil. Y de esa manera alumbra a todos los que están en casa. Entonces fíjese la influencia. La luz habla de hacer retroceder ¿qué cosa? La oscuridad, ¿sí? La tiniebla. La luz es para alumbrar, la sal es para salar. Dijera Carlito, ahora los más grandes, los más chicos no deben saber, capaz que no, pero nos alegró la infancia, ¿sí? A mucho. La sal, hermano, tiene que ver con el carácter, porque funciona cuando está en contacto, ¿sí? La luz tiene que ver con el testimonio, porque uno puede ver una luz de lejos, como una ciudad, y ya alumbra en medio de la oscuridad. Pero empieza alumbrando a lo que hay en casa, porque si queremos ser la luz del mundo, alumbrar a los demás, tenemos que alumbrar en nuestra casa primero. El esposo a la esposa, o sea, ser luz, ser ejemplos de conducta, la forma en la que nos conducimos. ¿Amén? ¿En qué otro lugar debemos ser? Cuando habla de casa es lo más cercano, los compañeros de trabajo, los compañeros de estudio, los vecinos. Y después y así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Y cómo es? ¿Por qué decíamos que la luz es como el testimonio? Porque ahí dice, para que vean vuestras buenas obras. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacerlo? Y bueno, obrando de una manera correcta. No está hablando de las obras para ser salvos, para ganarnos algún merecimiento delante de Dios. No, la gracia de Dios nos ha hecho salvos. Y esa gracia, hermano, nos permite obrar, porque cuando leemos Efesios 2, capítulo 2, ahí habla, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Pero luego habla de que Dios quiere que caminemos en esas obras que son luz para el resto de los que no han conocido a Cristo. ¿Se entiende, no? Nuestra forma de conducirnos alumbra. ¿Y cuál es el objetivo de ese alumbrar? Darle la gloria al Señor. No es para que digan, ay, qué bien, qué buen vecino, qué buen compañero de trabajo, qué buen compañero de estudio. Está bien que lo digan, pero no es para exaltar al hombre, es para exaltarlo al Señor, dice ahí, para que le den la gloria a Dios, para que la gente diga, qué bárbaro es esta persona, qué transformación ha tenido. Porque yo la conocía antes y no era así, ahora es diferente. Eso es luz. Amén. Y aquel que está en contacto más frecuente y que conversa y que tiene actividades comunes, será influenciado como sal. Como la sal influencia a los demás alimentos.
Así que, qué interesante, ¿no? Por eso vamos a hablar de 3 I en esta tarde. La primera es identidad. Porque para que podamos funcionar de esta manera, tenemos que tener una identidad clara en el Señor. Esa identidad no es identidad que Él nos ha dado, en Cristo. Amén. Y si hemos de ser exitosos en el propósito de Dios, para que seamos sal y para que seamos luz, ¿cuánto quieren ser exitosos en todo lo que Dios ha proyectado para nuestras vidas? La base para ser exitoso es nuestra identidad en Cristo. ¿Amén? Porque podemos ser exitosos en un montón de otras cosas y nos van a aplaudir y todo, pero el que nos tiene que decir bien hecho, buen siervo y fiel, es el Señor. ¿Amén? Entonces, es importante que entendamos que para que podamos tener éxito en esto de ser sal y de ser luz, depende de nuestra identidad. Porque ustedes son, no es que pueden ser, ustedes son. Entonces vamos a ver de dónde viene esa identidad. Hoy nosotros tenemos más luz, tenemos todo el Nuevo Testamento escrito, pero en Juan capítulo 8, versículo 12, ya entramos, ya el Señor Jesús estaba indicando algunas cuestiones que son lógicas, si se quiere, en términos espirituales. ¿Qué dijo Jesús? Jesús también dijo: yo soy la luz del mundo. Quiere decir, hermanos, que cuando dice que nosotros somos luz, la luz que reflejamos no es propia. Amén. No es que nació estrellado o con una luz, con una estrella, no, estrellado no. Nació con una estrella, sí, ahí. Es como la luna. Veo que la luna uno la ve de noche, cuando está luna llena, se ve espectacular. Qué bien, pero no es que tenga luz. Refleja la luz del sol. Bueno, hermanos, nuestra identidad está en Cristo y nosotros reflejamos a Cristo, reflejamos su carácter, reflejamos lo que Él enseñó, reflejamos sus principios, reflejamos lo que Él nos ha enseñado en su palabra. Amén. Por eso es que decimos que nuestra identidad es determinante para nuestro éxito en lo que hacemos para el Señor y en lo que testificamos para el mundo, en nuestro carácter y nuestros testimonios. Tener claro nuestra identidad. Génesis 1:27, yo se lo voy nombrando, a lo mejor la hermana va a ir ahí buscando, pero ya lo sabemos. Génesis 1:27 dice que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cuando Dios creó al hombre, hermanos, lo creó con propósito, para darle la gloria a Él, pero también le dio autoridad y tenía una comunión plena con Él. El hombre, Adán, Eva, tenía una comunión plena con Dios. Tenían clara su identidad, sabían quiénes eran, porque tenían una comunión directa con Dios. Pero después sabemos que entró el pecado, que desobedecieron a Dios. Y eso rompió la relación con Dios. ¿Sí o no? Hubo una ruptura y hubo un distanciamiento. El hombre se empezó a esconder, empezó a sentirse mal. Dios lo estuvo buscando, no porque no supiera dónde estaba, sino para darle la oportunidad de arrepentirse. No se arrepintió, culpó a su esposa, la esposa culpó a la serpiente, etc. Conocemos toda la historia. Porque nuestro adversario, el diablo, hermano, lo que busca siempre es vulnerar nuestra identidad, porque si nosotros no tenemos claro nuestra identidad, no vamos a ser exitosos en el propósito que Dios tiene para con nuestra vida. Si nuestra identidad depende de lo que digan las personas, de lo que hagan las personas, etcétera, etcétera, no vamos a cumplir propósito. Ahora, si nuestra identidad está en Cristo, estamos convencidos quiénes somos en Cristo por lo que Él está haciendo, Él hizo y está haciendo en nuestros corazones, hermanos, ahí vamos direccionados, encaminados a ser exitosos en lo que hacemos para la gloria del Señor.
Recordemos que Jesús, acá en el capítulo 4 nomás, fue tentado por el diablo, y lo primero que el que le busca es la identidad. Si sos hijo de Dios no podés tener hambre, porque el enemigo sabe que si él vulnera, si él nos confunde, si él pone dudas de lo que Dios dice acerca de nuestra identidad, si él lo logra, hermano, usted y yo vamos como Adán y Eva, a crear nuestras propias verdades, ¿sí? No es que cuando coman ese fruto, no es que van a morir, van a saber diferenciar el bien y el mal, van a ser como Dios. Ah, mira qué bien. A partir de ahí, hermanos, el ser humano pretende saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, pero apartado de Dios. Entonces perdió su identidad, empezó a buscarla en formas inadecuadas, en la riqueza, en la fama, en el poder, en el dominio, en lo que fuere, y nunca lo ha logrado. Pero hermanos, ¿qué ocurrió? Dios mandó a su Hijo Jesucristo, el cual murió en la cruz y derramó su sangre. Y eso fue lo que produjo, hermanos, que a través de Cristo, usted y yo podamos ser reconciliados con Dios. Podamos otra vez encontrarnos con Él. Y cuando nos encontramos con Él, ¿qué encontramos? Nuestra verdadera identidad en Él. Amén. ¿Cuál es su identidad? 18.445.061. No, ese es el número. ¿Cuál es su identidad? Oscar Edgardo Félix. Ese es su nombre. ¿Cuál es su identidad? Bueno, soy técnico mecánico, o lo que fuere. Esa es su profesión. Nuestra identidad está en Cristo. Él nos ha hecho hijos de Dios. Amén. Nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Él. Entonces, nuestra intimidad, hermanos, nuestra identidad funciona en nuestra intimidad con el Señor. Digamos que vamos a hablar 3I. La primera era identidad. La segunda, intimidad. Porque encontramos identidad al tener comunión con Dios. Él es el que nos da una nueva identidad. Él es el que nos ha hecho una nueva criatura. Entonces, así como la identidad es la base para nuestro éxito, la intimidad con Dios es la base para encontrar nuestra verdadera identidad. ¿Qué es intimidad? Vamos a ver algunas cosas nada más, porque podría ser muy amplio este punto, pero nos van a ordenar un poco los pensamientos para finalmente entender lo que el Señor nos quiere hablar. Primero, intimidad es acercarse a Dios. Juan 3, 20 y 21. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Juan 3, 20, 21. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Más que el que practica la verdad, ¿qué hace? Viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, hermano, intimidad con Dios es pasar tiempo con Dios, es ir a Dios, es venir a Él. Y Dios es luz. ¿No dice así la palabra? No hay ninguna tiniebla en Él. Entonces, hermanos, el ir a Dios, el buscar a Dios a través de la oración, a través de su palabra, es importante. Dedicarle tiempo a Dios es lo que nos afirma en nuestra identidad. Porque al tener intimidad con Él, recibimos de su luz, recibimos de su gracia, recibimos aún, porque la luz hace retroceder las tinieblas, en aquel ámbito de nuestro corazón en lo que todavía puede haber algo oscuro, que no ha llegado a la luz de la verdad, de Cristo, del Evangelio de Jesucristo. Él lo expone
Hay mucha gente que no busca a Dios porque no quiere sentirse incómoda. Pero es mejor sentirse incómodo y recibir la luz que viene de Él para funcionar correctamente, para ser exitoso, para hacer lo que tenemos que hacer de manera correcta. Y eso depende de nuestra identidad, y nuestra identidad depende de nuestra intimidad con Él, de que le busquemos. Entonces, primero, intimidad es acercarse a Dios, es buscarle a Él. Por eso Él nos invita: acérquense confiadamente al trono de gracia. Antes el trono o la presencia de Dios estaba simbolizada por un arca, por un mueble que estaba en un lugar llamado Santísimo y estaba separado por una cortina. Esa cortina se rompió cuando Jesús murió en la cruz. El acceso a ese trono, a esa presencia de Dios que parecía inalcanzable, que solamente un hombre, el sumo sacerdote, una vez al año podía entrar. Ahora todos, hermanos, en cada momento que le busquemos podemos acceder a su misma presencia por los méritos de Jesucristo. Y ahí es nuestra identidad. Ahí encontramos, ahí realmente nos sentimos. Una cosa es tener en la memoria, sí, dice que soy nueva criatura, dice que soy su especial tesoro, dice que soy esto y aquello. Una cosa es tenerlo en el intelecto y otra cosa, hermano, que esté grabado en nuestro corazón. Y eso se logra con la intimidad con Dios, el escuchar su voz, el saber que Él nos habla, el permitir que su Espíritu Santo nos guíe a toda verdad a través de la palabra. Entonces, acercarse a Dios es intimidad. Segundo, intimidad es andar con Dios. Génesis 5:24 habla de un hombre llamado Enoc, ¿sí? Y dice que ahí caminó pues Enoc con Dios. Y después Dios se lo llevó. Su papá vivió muchísimos años. Enoc vivió 365 años. Quien pudiera, ¿no? 165 años. Los 365 años, los 365 días de esos años, hermanos, Él caminó con Dios. Y según la palabra, hermanos, en el libro de Amós, el profeta Amós dice: ¿podrán andar dos juntos si no se pusieran de acuerdo? Cuando habla de caminar ahí, la palabra es itpeal en hebreo, y denota relación íntima, denota vivir con. O sea, no es que Enoc se hizo una figura, no había fotos en esa época, tenía un elemento, algo que andaba con... No. Se ponía, buscaba a Dios, como lo dijimos recién, se acercaba a Dios y se ponía de acuerdo con Dios. ¿Cómo habrá sido que se ponía de acuerdo? Que debe haber caminado de una manera que le agradó a Dios y fue traspuesto. Él no vio muerte. ¿Qué le parece? Solamente hay dos casos en la Biblia. ¿Amén? ¿Cuál es el otro caso? Elías. ¿Y quién se lo llevó? Un torbellino se lo llevó, ¿no? Fue un torbellino el que se lo llevó al cielo. Entonces, es andar con Dios. Entonces, hermanos, andar con Dios es ponernos de acuerdo con Él. Hasta fíjense que la palabra confesión, que en el griego es homologeo, es decir lo mismo, ponernos de acuerdo con Dios. Lo que es pecado, lo que es agrada a Dios, lo que es justo, ¿no es cierto? Entonces, eso es identidad, y la encontramos en Él. Y intimidad, eso es intimidad, andar con Dios, acercarse a Dios. Intimidad, tercero, es cambiar nuestra manera de pensar. ¿Qué dice Romanos 12:2? Lo tenemos que saber prácticamente de memoria, ¿no? No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, cuando tenemos intimidad con Dios, todas las verdades que Dios ha revelado en su palabra empiezan a provocar una transformación, un cambio en nuestras vidas. Y eso, hermano, es una tarea nuestra. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad, pero ahí dice transformados. Eso requiere que busquemos a Dios, que le busquemos en intimidad,
que le permitamos a Él que nuestros pensamientos errados puedan ser cambiados por Él. Amén. Cuarto, intimidad. Es un cambio en la manera de actuar. ¿Sí? En Gálatas 5, 19 en adelante son muchos versículos, pero ahí habla de los deseos de la carne y los deseos y andar en el espíritu, ¿sí? Entonces, si hay una contraposición, la carne no es esta carne, el cuerpo, sino que es esa tendencia, esa vieja naturaleza que tiende a tener su propia verdad, a ser su propio Dios y no escuchar la verdad que Dios quiere que escuchemos, ¿sí? Entonces, los deseos de la carne son en contra de los deseos del espíritu. Entonces, habla ahí que si nosotros alimentamos la carne, y bueno, va a tener frutos. Y hay un montón de frutos, ¿sí? Capaz que estén ahí y usted los pueda leer. Pero si andamos en el espíritu, por ahí por el versículo 22, hay frutos. El fruto del espíritu. Entonces, un cambio de la conducta. Porque eso es carácter. Y carácter es lo que somos. Dice que alguien que dijo alguna vez que siembra un pensamiento y cosecharás una actitud. Siembra una actitud y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un destino, ¿sí? Entonces esto tiene que ver justamente cuando tenemos intimidad con Dios, nos acercamos a Él, nos ponemos de acuerdo con Él, nuestra manera de pensar cambia y nuestra manera de actuar cambia. Amén. Después lea todos esos versículos. Quinto, intimidad con Dios es conocer su palabra. Está en Efesios 1, 16 al 18, habla Pablo que quiere que conozcan. Conocer la palabra de Dios, pero no de una forma intelectual, de una forma práctica, ¿sí? Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. En todo aquel ámbito de nuestro corazón en los que la verdad no está funcionando, no hay libertad. Hay algo que nos ata. Entonces, intimidad con Dios es conocer su palabra, porque ¿cómo viene ese cambio de manera de pensar? Conociendo su palabra, lo que Él dice. Es decir, yo creo, yo pienso esto, a mí me parece esto, a mí me han enseñado esto, la gente dice esto, pero si Dios dice que es así, yo le creo a Él, su palabra es verdad. Amén. Eso es conocer su palabra. Y sexto, por último, intimidad con Dios es obediencia. Por ahí en Mateo 7, 21 hay un versículo, como a veces está cerquita. Mateo 7, 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, el que es obediente, ¿sí? Entonces, intimidad con Dios nos lleva a ser obedientes, a pasar de la información a la aplicación. Cuando tenemos conocimiento y no lo aplicamos, es solamente información. Cuando conocemos lo que Dios dice y lo vivimos, eso es obediencia. ¿Amén? Eso es una fe que no se esconde, una fe que se da a conocer, que se testifica. Por nuestro carácter como la sal o por nuestro testimonio como la luz. Tenemos un ejemplo en la Biblia, muchos ejemplos, pero uno de ellos impactante es Daniel. Daniel era un jovencito que fue llevado cautivo a Babilonia, después de que los babilonios destruyeron Jerusalén y toda la nación, y llevaron cautivo a los más preparados, a los mejores, a los más jóvenes, a las mujeres más bellas. Y estando ahí, dice que él propuso junto a sus amigos no contaminarse con la comida del rey. Yo
soy sal. No tenía esta palabra, pero ese es el pensamiento que podemos. Yo soy sal. Hay gente que acá hace malas cosas, no conocen a Dios, pero yo sí lo conozco. Yo no voy a hacer lo que hacen los demás. Y así vivió y pasó por varios reyes. Hasta cambió, digamos, de los babilonios pasaron a los caldeos después. Y hubo un momento, hermano, que él fue confrontado para romper un principio que él sabía que era importante, que era el de buscar a Dios, que él oraba a Dios todos los días. Tenía mucha actividad porque era el principal para el rey. No dispondría de mucho tiempo, pero tenía 3 momentos en el día donde él oraba y buscaba a Dios. Y cuando le prohibieron eso, él dijo: yo prefiero que me coman los leones a romper este principio que he aprendido de Dios. Eso es un obediente, ¿ven? Yo no voy a negociar con nadie. Y si esto depende de mi vida, bueno, pues entregaré mi vida. Y aún creyendo que Dios lo podía rescatar, pero no era necesario que lo rescatara. Él lo mismo ya había tomado la decisión. Y sabemos cómo Dios lo libró. El ángel de Dios vino y le cerró la boca a estos leones. Así que, hermano, esto es intimidad con Dios. Y en nuestra intimidad con Dios, nuestra búsqueda de Dios, nuestro conocerle a Él, nuestro ser transformado en nuestros pensamientos, lo cual nos lleva a cambiar nuestra conducta porque empezamos a funcionar de acuerdo a su palabra y empezamos a obedecer su palabra. Esa identidad que es fundamental para nuestro éxito nos va a llevar a la tercera I, que es la influencia. Amén. Cuando habla de que somos sal y que somos luz, son elementos que cambian, ¿sí? Son elementos que al estar tienen un efecto en el lugar donde se manifiestan, ¿sí? Cuando la sal es mezclada con los alimentos, produce sabor. Cuando la luz es encendida en un lugar oscuro, produce luz. Entonces, hermanos, decíamos recién que la sal representa el carácter que influye y la luz representa el testimonio que influye. Pero todo eso está ligado a quienes somos. Ustedes son, a la identidad. Y esa identidad está ligada a nuestra búsqueda en intimidad, hermano. Imagínense que Dios mandó a su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz. No nos mandó para salvarnos solamente. Lo mandó para que volviéramos a tener comunión con Él. Amén. Para que pudiéramos comunicarnos con Él, para que pudiéramos tener acceso a su presencia y para que en esa identidad renovada y restaurada por Él pudiéramos cumplir con los propósitos que Él tenía que Él tiene para con nuestras vidas. Amén. En nuestra intimidad con Dios encontramos nuestra identidad y en nuestra afirmación de nuestra identidad, hermanos, seremos esa influencia que la sal y la luz producen. Seremos como esos elementos que podremos influenciar a aquellos que nos rodean, los que están más cerca y los que están más lejos. Amén. ¿Y cuál es ese propósito? ¿Cuál es el propósito final? ¿Darle la gloria a quién? A Dios. Darle la gloria a Dios. Que Él sea glorificado. No que nos aplaudan sobre, qué buen hombre, qué buena mujer, está bien que podamos tener ese testimonio, pero sobre todo que ese testimonio lleve a la gente a Dios. ¿Por qué usted puede hacer así? ¿Por qué usted puede accionar así? ¿Por qué usted puede pensar de esa manera? ¿Por qué usted puede tener esa paz? ¿Por qué puede tener ese gozo? ¿Por qué usted puede superar los problemas y no venirse abajo? ¿Por qué? Porque sé quién soy. Amén. ¿Y cómo puedes saber quién soy? Y porque tengo intimidad, tengo comunión con mi Creador, con el Hacedor. Amén. Y ahí ya la persona está siendo evangelizada. Está siendo alcanzada por el testimonio, por alguien que está alumbrando, por alguien que está siendo sano. Así que, querida iglesia, que Dios nos ayude en este tiempo para que nos recordemos esto.
¿Somos influencia? ¿Sí o no? Sí, pero ¿de qué depende esa influencia? De nuestra identidad. ¿Y de qué depende nuestra identidad? De nuestra intimidad. No es tan difícil de las 3 I. Así que, queridos hermanos, que Dios nos ayude a acercarnos a Dios, a buscarle con intensidad. Él fue el único que puede transformar nuestra vida. No hay ningún producto terminado dentro de ninguna iglesia, ¿sí? Tengamos los años que tengamos, el testimonio, la trayectoria, no hay nadie, todos estamos en proceso. Así que en la medida que nos seguimos acercando al Señor, que seguimos teniendo intimidad con Él, que lo buscamos en oración, que le oímos a través de su palabra, que permitimos que su Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones y nos guíe a toda verdad, de manera que nuestros pensamientos puedan ser cambiados y de esa manera ser transformados para actuar de otra manera y para ser gente obediente, no solamente gente informada. Hermano, eso nos va a llevar a que podamos cumplir con el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Amén. Amén. Invito a que se coloque de pie, vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias en esta tarde porque hemos podido meditar en estos versículos, Señor, que son parte del mensaje de tu Hijo Jesucristo allí en aquel monte, Señor, con toda esa multitud, direccionado específicamente a sus discípulos, que eran los que estaban siendo preparados, Señor, para luego continuar la tarea que tú ibas a encomendarle, Señor, una vez que ascendieras a los cielos. Señor, gracias porque tú hablas de identidad en primer lugar. La identidad, Señor, es antes que la misión. La identidad es antes que la influencia. La identidad es antes del testimonio. La identidad es antes del carácter. Y esa identidad, Señor, solamente podemos alcanzarla cuando tenemos intimidad contigo, cuando te buscamos, cuando nos acercamos, cuando nos exponemos a la luz de tu palabra, la cual alumbra, Señor, y penetra ese hasta lo profundo, como si fuera una espada de doble filo, que discierne los pensamientos y también las intenciones. Porque hay veces que hay pensamientos buenos, pero hay malas intenciones. O hay veces que hay pensamientos malos y también hay malas intenciones. El motivo por qué hacemos lo que hacemos no es correcto, Señor. Entonces tu palabra nos confronta, trae luz, y cuando la luz llega ahí, toda oscuridad se disipa. En el principio, Señor, dice tu palabra, hay un bache ahí entre los primeros versículos del Génesis, porque dice que había desorden. Y lo primero que hace, Señor, es traer luz. Porque cuando llega luz, tu luz, lo que está desordenado se comienza a ordenar, Señor. Por eso, Señor, en esta tarde te damos gracias, porque tú dices que somos ya esa sal y esa luz, que podemos ser influencia. Señor, y queremos serlo para la gloria de tu nombre, pero hemos entendido también por tu palabra que para lograrlo, para que ser exitosos, Señor, en el cumplimiento de tu llamado, de tu propósito para nuestras vidas, debemos tener intimidad contigo, Señor. Debemos dedicarte tiempo, debemos buscarte, Señor. Debemos orar, debemos clamar, debemos leer tu palabra, debemos oír tu voz, aprender a oírte, Señor. Porque de esa manera, Señor, vamos a tener muy firme nuestra identidad. No necesitaremos que nadie venga a decirnos, vos vas a hacer esto, vas a hacer aquello, porque el escuchar tu voz, el recibir tu dirección, Señor, nos va a permitir tener claridad a dónde tú, Señor, nos lleva y cómo tú, Señor, nos estás utilizando para hacer influencia, Señor, en este mundo en el que hay mucha oscuridad, en este mundo donde hay mucha corrupción, en este mundo donde hay muchos sinsabores, Señor. Tú permitirás que tu iglesia, que tus hijos, Señor, puedan ser aquellos que sean influencia.
Pero para que esto sea realidad, Señor, necesitamos mayor intimidad. Señor, por eso tu palabra dice, bueno, no todo el que me dice Señor, Señor, porque no es simplemente ir y venir a la iglesia, Señor. Esto nos ayuda, nos edifica, nos ayuda a crecer, a desarrollar los dones, las capacidades que tú nos has dado, Señor. Es importante, pero Señor, la mayor parte del tiempo debemos ser sal y debemos ser luz. Señor, y por los hechos y los acontecimientos que vemos a nuestro alrededor, Señor, que hasta los mismos que son escépticos acerca de las cuestiones espirituales y de las profecías bíblicas, Señor, empiezan a hacerse preguntas, porque ¿cómo es posible que hayan tantos eventos catastróficos paralelamente o simultáneamente en diferentes puntos del globo, de la tierra, Señor? Porque es principio de dolores, Señor, porque tú lo has dejado enseñado en tu palabra, lo has dejado escrito, Señor. Entonces el tiempo se acorta, Señor, y por eso permítenos, Señor, ayúdanos a tener el enfoque correcto, Señor, a no distraernos y a buscarte a ti con intensidad, Señor. Tú nos has estado hablando hace poco de pasión, de buscarte, no perder nuestro primer amor, y ahora, Señor, nos habla de que a través de esa intimidad contigo, de esa búsqueda, de ese acercarnos a ti, de exponernos a tu presencia, a tu luz, a tu gloria, Señor, encontramos identidad, y esa identidad es la que nos va a llevar, Señor, a ser la influencia, Señor, que tú quieres que seamos, Señor, para la gloria de tu nombre. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos. Ayúdanos, Señor, a vencer el cansancio, a vencer, Señor, el activismo, Señor. Por ahí estamos con tantas actividades, con tantas cuestiones, Señor, en la vida diaria, que no nos hacemos el tiempo de buscarte, de oír tu voz, de clamar a ti, de ser expuestos, Señor, a tu presencia, Señor, para recibir tu paz, que excede todo conocimiento, para recibir, Señor, ese consuelo, esa fortaleza que solamente tú puedes dar. Señor, guíanos. Tu palabra es verdad. Tu palabra, Señor, es importante para nuestras vidas. Y a través de ella, Señor, tú nos enseñas, tú nos instruyes, tú nos corriges, tú nos redarguyes. Señor, tú nos enseñas. Y queremos, Señor, que ese poder de tu palabra esté actuando en nuestros corazones de manera de que nuestros pensamientos puedan ser cambiados. Porque si de esa manera, Señor, dice lo que sigue diciendo Romanos 2, Señor, es que para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces es notable, Señor, para poder ser exitoso, para cumplir tu propósito, necesitamos, Señor, ser transformados. Para ser transformados necesitamos buscar a través de la palabra y dejar, Señor, que tu Espíritu Santo pueda transformar nuestros corazones, guiarnos, Señor, para que podamos no solamente conocer la verdad, sino permitir que nos haga libre. Señor, en esta hora anhelamos, Señor, darte la gloria a ti en todo lo que hacemos, Señor. Porque si cantamos, si adoramos, si predicamos, si enseñamos, si evangelizamos, si servimos, Señor, lo que sea que hagamos, lo queremos hacer para la gloria de tu nombre, Señor. Tal vez no quedará en la memoria de nadie en esta tierra, pero sí quedará en tu corazón, Señor, por la eternidad. Por eso en esta hora te bendecimos, Señor, y te rogamos que como iglesia podamos tener clara esa identidad a partir de una relación, Señor, de búsqueda intensa de tu presencia, Señor. No es mágico, no es algo que, bueno, voy a la iglesia y de ahí se va a producir algo mágico. No es así, Señor. Hemos entendido que es algo diario. Tendremos que luchar contra nuestra carne, tendremos que luchar con nuestros deseos, tendremos que luchar con nuestro ego, tendremos que luchar con nuestro yo para rendirlo a tus pies, Señor. De eso se trata, pero en la medida que somos diligentes en hacerlo, en la medida en que esa identidad vea siendo impresa cada vez más fuertemente, y de esa manera, Señor, nuestra influencia comienza a avanzar de una manera poderosa, Señor.
Nadie podía negar, Señor, lo que tú eras cuando estaba en la tierra. ¿Quién es este que habla con autoridad? ¿Quién es este que hasta los demonios le obedecen? ¿Quién es este que...? Y Él siempre lo tuvo claro. Yo he venido, me ha enviado el Padre y quiero hacer su voluntad. La identidad le llevó a tener, Señor, siempre esa... Y no solamente en su ministerio. En esos 30 años en los que no sabemos mucho de Él caminó en tu voluntad, Señor. Cuánta influencia, Señor, ha tenido que la historia del mundo se divide en un antes y un después de Él. Gracias, Señor. Queremos reflejarte a ti. Queremos reflejarte a ti, Señor. Queremos reflejarte a ti. Queremos reflejar tu gloria, Señor. No queremos que nos aplaudan a nosotros. No queremos que nos elogien. Queremos que te elogien a ti, que te aplaudan a ti, que te glorifiquen a ti, que nuestro testimonio, que nuestro carácter, que nuestra manera de movernos, Señor, conduzca a las personas a tener hambre y sed de ti, conduzca a las personas a querer conocerte, conduzca a las personas a querer tener lo que tú nos has dado, Señor, y que hemos recibido por gracia. Señor, gracias. Eres tú un Dios maravilloso, eres un Dios tan grande, tan maravilloso. Te honramos, te damos la gloria. Y aquí estamos, Señor. Ayúdanos a hacer esa sal y esa luz, que no se desvanezca, que no se oculte, sino que pueda, Señor, brillar e influenciar para la gloria y la honra de tu nombre, Señor.